Día 98. Segundo, contexto histórico. El cuarto evangelio se escribió en Éfeso hacia el año 100 después de Cristo. Para entonces habían surgido dos características especiales en la situación de la iglesia cristiana. La primera, que el cristianismo se había desplazado al mundo gentil. La iglesia cristiana ya no era predominantemente judía. Todo lo contrario, era gentil en su inmensa mayoría. Casi todos sus miembros procedían no de un trasfondo judío, sino helenístico. En tales circunstancias había que plantear el cristianismo de nuevo. No es que hubiera cambiado la verdad del Evangelio, pero había que cambiar los términos y las categorías en que se había expresado anteriormente. El hecho que, de acuerdo con la tradición, Juan tenía conocimiento de los evangelios sinópticos es estratégico para el contexto histórico de su evangelio. Al parecer, él escribió su evangelio para hacer una contribución única al registro de la vida del Señor, un evangelio espiritual, y en parte para ser también complementario de los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas. Las características únicas del evangelio refuerzan este propósito. En primer lugar, Juan suplió una gran cantidad de material único no registrado en los otros evangelios. En segundo lugar, frecuentemente suplió información que ayuda a entender los acontecimientos en los sinópticos. Por ejemplo, mientras que los sinópticos comienzan con el ministerio de Jesús en Galilea, implican que Jesús tuvo un ministerio previo a este. Leer Mateo capítulo 4 versículo 12, Marcos capítulo 1 versículo 14. Juan suple la respuesta con información del ministerio previo de Jesús en Judea. Leer Juan capítulo 3. Y Samaria, leer Juan capítulo 4. En Marcos capítulo 6 versículo 45, después de la alimentación de los 5,000, Jesús hizo que sus discípulos cruzaran el mar de Galilea a Betsaida. Juan registró la razón. Las personas estaban a punto de hacer rey a Jesús, debido a su multiplicación milagrosa del alimento, y él estaba evitando sus esfuerzos motivados erróneamente. Juan capítulo 6 versículo 26. En tercer lugar, Juan es el más teológico de los evangelios, conteniendo, por ejemplo, un prólogo fuertemente teológico. Leer Juan capítulo 1 versículos del 1 al 18. Mayores cantidades de material didáctico y de discurso en proporción a la narración. Juan capítulo 3 versículo del 13 al 17. Y la mayor cantidad de enseñanza del Espíritu Santo. Juan capítulo 14 versículo 16, 17, 26. Capítulo 16 versículos del 7 al 14. Aunque Juan conocía los sinópticos y modeló su evangelio, teniéndolos en mente, no dependiendo de ellos para obtener información, sino que más bien, bajo la inspiración del Espíritu Santo, utilizó su propia memoria como testigo ocular al componer el evangelio. Leer Juan capítulo 1 versículo 14, capítulo 19 versículo 35, capítulo 21 versículo 24. El Evangelio de Juan es el único de los 4 que contiene una afirmación precisa del propósito del autor. Juan capítulo 20 versículos 30 y 31. Él declara: Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan capítulo 20 versículo 31. Los propósitos primordiales entonces son 2: evangelístico y apologético.
Reforzando el propósito evangelístico está el hecho de que la palabra creer se usa aproximadamente 100 veces en el Evangelio. Los sinópticos usan el término menos de la mitad de esta cantidad. Juan compuso su Evangelio para proveer razones de la fe salvadora en sus lectores y, como resultado, para asegurarles que recibirían el regalo divino de la vida eterna. Leer Juan capítulo 1, versículo 12. Él organizó su Evangelio alrededor de 8 señales o pruebas que refuerzan la verdad idéntica de Jesús llevando a la fe. La primera mitad de su obra se centra alrededor de 7 señales milagrosas señaladas para revelar la persona de Cristo y producir fe. Primera, agua convertida en vino. Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11. Segundo, la sanidad del Hijo del Hombre Noble. Juan capítulo 4, versículo 46 al 54. Tercero, la sanidad del hombre paralítico. Juan capítulo 5, versículo del 1 al 18. Cuarto, la alimentación de la multitud. Juan capítulo 6, versículos del 1 al 15. Quinto, caminando sobre agua. Juan capítulo 6, versículo 16 al 21. Sexto, la sanidad del hombre ciego. Juan capítulo 9, versículo 1 al 41. Séptimo, la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11, versículo del 1 al 57. La octava señal es la pesca milagrosa. Juan capítulo 21, versículo 6 al 11. Después de la resurrección de Jesús. El emperador Domiciano quiso matar al apóstol San Juan y lo hizo echar en una olla de aceite hirviente, pero él salió de allá más joven y más sano de lo que había entrado. Entonces fue desterrado de la isla de Patmos, donde fue escrito el Apocalipsis. Después volvió otra vez a Éfeso, donde escribió el Evangelio según San Juan, que es el libro que lo ha hecho tan famoso. Este libro tiene un estilo elevadísimo e impresionantemente hermoso. Agrada mucho a las almas místicas y ha convertido a muchísimos con su lectura. A San Juan Evangelista lo pintan con un águila al lado, porque es el escritor de la Biblia que se ha elevado a más grandes alturas de la espiritualidad con sus escritos. Ningún otro libro tiene tan elevados pensamientos como en su Evangelio. Dice San Jerónimo que cuando San Juan era ya muy anciano, se hacía llevar a las reuniones de los cristianos y lo único que les decía siempre era esto: hermanos, ámense los unos a otros. Una vez le preguntaron por qué repetía siempre lo mismo y respondió: es que ese es el mandato de Jesús, y si lo cumplimos, todo lo demás vendrá por añadidura. San Epifanio dice que San Juan murió hacia el año 100, a los 94 años de edad. Poco antes había ido a un monte tenebroso a convertir a un discípulo suyo que se había vuelto guerrillero, y lo logró convertir volviéndolo bueno otra vez. Dicen los antiguos escritores que amaba mucho a todos, pero que les tenía especial temor a los herejes porque ellos con sus errores pierden muchas almas. Se le atribuyeron 5 libros del Nuevo Testamento: el Evangelio de Juan, las 3 epístolas de Juan y el Apocalipsis. De los 12 apóstoles, Juan, Pedro y Jacobo o Santiago fueron los más íntimos de Cristo. Los 3 estuvieron con él en la resurrección de la hija de Jairo, en el monte de los olivos en Getsemaní, pero solo Juan estuvo junto a la cruz cuando el Señor fue crucificado. Y fue allí que Jesús le encomendó a su madre María:
a quien Juan cuidó hasta que ella murió. Juan pasó sus últimos años en Éfeso, en donde escribió su Evangelio. Fue exiliado a la isla de Patmos, en donde escribió Apocalipsis. Leer Marcos capítulo 3, versículo 17, capítulo 14, versículo 33. Lucas capítulo 5, versículo 10, Hechos capítulo 3. También escribió el apóstol 3 epístolas. A la primera se le llama católica, ya que está dirigida a todos los otros cristianos, particularmente a los que él convirtió, a quienes insta a la pureza y santidad de vida y a la precaución contra las artimañas de los seductores. Las otras dos son breves y están dirigidas a determinadas personas, una probablemente a la iglesia local y la otra a un tal Gallo, un comedido instructor de cristianos. A lo largo de todos sus escritos impera el mismo inimitable espíritu de caridad. No es este el lugar para hacer referencias a las objeciones que se han hecho a la afirmación de que San Juan sea el autor del cuarto evangelio. Juan muere pacíficamente en Éfeso hacia el tercer año del reinado de Trajano, es decir, hacia el año 100 de la era cristiana, cuando tenía la edad de 94 años de acuerdo con San Epifanio.